Bien, entonces lo primero que les va a aparecer es la interfaz gráfica del programa. Sí, entonces van a encontrar una ventana normal como cualquier otro software de diseño de circuitos eléctricos o electrónicos. Tiene un menú principal en la parte superior, donde están, pues como cualquier otro software, un menú donde podemos dar en File y encontramos cómo abrir, guardar o crear un nuevo documento, y algunas opciones de impresión, de guardar, de vista previa del documento, porque estamos trabajando sobre una hoja para luego imprimir o exportar para nuestros preinformes e informes de laboratorio. La siguiente pestaña, pues la pestaña de edición, mismos comandos que se utilizan en la mayoría de los software, paso atrás, paso adelante. Hay que tener presente que para dar un paso atrás, este software creo que tiene la opción de dar 6 pasos atrás. Entonces pues lo ideal es no equivocarse tanto cuando estén diseñando. Cortar, copiar, pegar. Acá están al frente de cada una de las opciones los atajos disponibles del teclado que pueden utilizar para cada uno de estos comandos. En este menú también están pues los submenús de anotaciones gráficas, de asignación de capas, de texto, y también uno de los menús principales más importantes, el de las propiedades de la hoja. Entonces acá, como pueden ver, control M, damos clic sobre el espacio de trabajo y control M para acceder a las propiedades de la hoja. ¿Sí? Todos estamos ahí. Usted. Sí, entonces edición y al final control M, o pues llegan acá en edición propiedades. ¿Sí? Entonces, en ese menú que tienen ahí de propiedades, ustedes pueden configurar las opciones de visibilización de la hoja o del documento donde están trabajando. ¿Sí? Entonces control M. La primera, las opciones de visibilidad de la hoja, ustedes pueden colocar opcionalmente, si desean que se vea la referencia de cada elemento o el nombre, por ejemplo acá la resistencia, si quiero que se vea el nombre o no, los valores. Entonces marcan los atributos que ustedes consideren necesarios mostrar en pantalla. Más abajo, en Net Names, ustedes pueden escoger, elegir si quieren que se muestre el nombre de todos los nodos o solo ocultarlos todos o mostrar en pantalla un nodo en específico. En la siguiente pestaña, opciones de configuración de la hoja de trabajo. Sí, ahí ustedes pueden personalizar o escoger los predeterminados. En Workspace ustedes pueden elegir si desean que se muestre la cuadrícula. Voy a mostrar acá, cuadrícula. O si desean no tener la cuadrícula. Configuraciones del tamaño de la hoja, portarretrato o pues vertical, horizontal, y las dimensiones, si los quieren en pulgadas, centímetros y el tamaño de cada una. En wiring ustedes pueden encontrar el calibre del conductor, ¿sí?, que van a utilizar. Normalmente pues se utiliza 1 o 2 para que no quede tan ancho. La fuente, igual que cualquier otro software, se configura la fuente que ustedes quieren utilizar, si la quieren en negrilla, el tamaño y demás. Además pueden seleccionar el tipo de letra para cada una de las referencias que hay acá. Los nombres de los nodos. Las opciones de PCB, esto no lo vamos a ver mucho en electricidad, es más de electrónica, pero pues también sirve para configurar algunas de las componentes para los circuitos impresos que se vayan a diseñar. Y acá en propiedades de la hoja se pueden personalizar algunos menús principales que tenemos en el software. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de ese menú? ¿Listo? ¿Cómo accedimos a ese menú? Dando clic en la hoja de trabajo, control M. Y si deseamos, por ejemplo, configurar, personalizar alguna componente, por ejemplo acá, lo mismo, la selecciono y control M y accedo a las propiedades, siga, a las propiedades de las componentes. ¿Listo? Vamos por el siguiente menú, View. En View se pueden configurar las opciones de visibilidad de las páginas para hacer zoom adentro, zoom afuera, zoom en un área específica.
También están las opciones de colocar o quitar la cuadrícula, el borde, los límites de las páginas y demás. ¿Listo? Entonces en Place, este es uno de los menús más importantes que vamos a utilizar, es donde vamos a colocar las componentes. Si pueden ver acá, el atajo del teclado es Control W, entonces clic en el espacio de trabajo y con Control W nosotros vamos a acceder a este menú. Listo. Y en este menú nosotros vamos a encontrar todas las componentes que pues deseemos utilizar en nuestro diseño. Listo, entonces Control M para propiedades, Control W para acceder a la base de datos de las componentes. Tenemos una base de datos maestra, que es la base general, una base corporativa, pues normalmente no tiene acá elementos, nosotros tenemos que adicionarlos, o una base de datos personalizada por el usuario. Listo, entonces vamos a utilizar la base maestra, y en los grupos podemos encontrar discriminados todos nuestros elementos en diferentes familias, ¿sí? Entonces está la familia de fuentes, la familia de componentes básicos, diodos, transistores, componentes analógicos. Más adelante pues tenemos componentes digitales, que en este curso de introducción no lo vamos a ver por el momento. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos en Source o fuentes, vamos a encontrar también organizado las fuentes en corriente directa. ¿Sí? Las fuentes en corriente directa son aquellas fuentes que suministran una señal de, ya sea de tensión, corriente o alguna señal de manera constante. ¿Sí? Entonces, este símbolo es muy importante si quieren dibujarlo en el cuaderno. Símbolo de una celda o baterías, desde por ejemplo unas pilas de control remoto, unas pilas de carga. Sí, entonces ese es el símbolo que se utiliza. La celda que tiene mayor longitud, la celda de arriba, simboliza la terminal o bornera positiva, y la negativa debería hacerse con algún compañero en algún computador. Y la terminal negativa simboliza la terminal o bornera negativa. Es decir, me están definiendo la polaridad del elemento. Listo, entonces ya vimos las variables del circuito eléctrico, que son ¿cuáles? Carga, corriente, tensión, potencia y energía. Y ahora vamos a ver algunos de los elementos activos y pasivos del circuito eléctrico. Entonces el primero que vamos a ver ahorita en esta familia de fuentes es la fuente de corriente directa o fuente DC, que se simboliza con esta celda de baterías, o también se puede simbolizar de esta manera, pero sin la señal sinusoidal en la mitad. Es decir, el círculo, la polaridad más, menos, sin esta señal que tiene acá en la mitad. ¿Listo? Entonces pueden colocar que esta fuente o este símbolo es igual a este, pero sin la señal sinusoidal en la mitad. En el software no. En el software solo, si queremos energizar con corriente directa, solo nos va a salir este símbolo. ¿Listo? Hasta ahí estamos todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No les dé pena. ¿Listo? En estas familias de corriente fuentes también tenemos nosotros en el circuito la referencia. ¿Sí? Entonces hay una referencia digital y una referencia o la tierra, que se simboliza de esta manera. ¿Sí? Ground o tierra. Más abajo podemos encontrar diferentes símbolos para las referencias, pero por el momento solo vamos a analizar los de corriente directa y este símbolo de tierra. Acá está la normatividad, miren encima del símbolo la normatividad con la que se trabaja este símbolo, por si desean ustedes buscar en la web. Listo, entonces en esta misma familia nosotros tenemos pues las fuentes de corriente alterna. Entonces pueden poner por ejemplo una columna para los símbolos en corriente directa o DC, y los símbolos para corriente alterna pues en otra columna. Entonces
La fuente en corriente alterna se simboliza de la misma manera, pero con una señal sinusoidal en la mitad. Entonces la corriente directa suministra una señal de tensión constante, ¿sí? A través del tiempo siempre se va a mantener con el mismo valor, y la señal sinusoidal en un periodo de tiempo va a tener un comportamiento sobre el eje horizontal con un nivel de tensión o de corriente o un nivel de señal, y en el otro semiciclo va a tener otro nivel de señal. Esto va a variar en el tiempo. Entonces, pues importante para que tengan en cuenta, la fuente de tensión en corriente alterna es esa fuente que nosotros encontramos en nuestras casas. Lo encontramos en donde, en los tomacorrientes. En los tomacorrientes nosotros tenemos una señal sinusoidal que nos está alimentando todas las cargas de nuestras casas. ¿Sí? Entonces, si ustedes conectan un multímetro en el tomacorriente de nuestras casas, si no es una casa con pues una clasificación industrial, vamos a tener un nivel de tensión aproximadamente de 110 a 120 voltios, ¿cierto? Entonces, esta fuente pues nos va a representar esas fuentes de alimentación o tomacorrientes en nuestras casas para aterrizarlos en un ejemplo más preciso. ¿Listo? Dentro de las familias también tenemos, bueno, acá pues las fuentes de tensión en corriente alterna y diferentes comportamientos. Por ejemplo, las fuentes Heaviside o escalón unitario tienen un comportamiento cuadrado, ¿sí? Entonces en un periodo de tiempo, en una parte de ese periodo van a tener un comportamiento con un valor y en otro periodo igual a 0, ¿sí? Entonces acá ven un valor, por ejemplo la unidad 0, 1, 0. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes tipos de fuentes que vamos a poder utilizar a lo largo de nuestros cursos, señales triangulares, cuadradas, exponenciales y demás. Más adelante tenemos otro tipo de fuentes, las fuentes de corriente. ¿Listo? Entonces este es el símbolo de una fuente de corriente. En los laboratorios de nosotros en electricidad no tenemos una fuente de corriente, pero en los laboratorios de física sí tenemos, están en el bloque 5, hay una fuente de corriente. Normalmente las fuentes son de tensión. Entonces es un círculo con una flecha, la flecha indica la dirección del sentido de la corriente, es decir, por ejemplo si tuviera este símbolo la corriente vendría circulando en este sentido hacia arriba. ¿Listo? Eso para corriente directa. Y si quiero simular una fuente de corriente en corriente alterna, tenemos la misma fuente pero en la mitad con una señal sinusoidal. ¿Listo? La señal sinusoidal es una señal que varía en el tiempo con un comportamiento como un seno o un coseno. Alterna porque varía en el tiempo. Entonces en la mitad del periodo está sobre el eje positivo, sobre el eje horizontal y tiene un símbolo positivo, ¿sí? Un valor de tensión positivo o corriente o de la señal, y en el otro semiciclo va a tener un comportamiento negativo. Si han visto, por ejemplo en el colegio, no sé, o acá en cálculo, las señales sinusoidales tienen el eje vertical, el eje horizontal, ¿sí? De 0 a 2 pi, por ejemplo, está seno, de 0 a pi tiene un valor positivo y de pi a 2 pi tiene un valor negativo. Entonces ese es el comportamiento, pero pues nosotros acá por ejemplo en electricidad utilizamos el seno para las señales complejas y el coseno para las señales reales. El coseno es el que nosotros encontramos en las fuentes de alimentación en corriente alterna de nuestras casas, del tomacorriente. ¿Listo? El valor de C, una batería, no sé, esas de litio o batería AA, AAA, etcétera, de cámara, de celular. Disculpe, ¿qué era lo que era el seno y el coseno? Son funciones trigonométricas que nos sirven para modelar una señal en electricidad. Pero el seno es para señales complejas. Eso lo van a ver más adelante, pero pues igual cuando ustedes se acuerden, bueno, ya van a tener un poquito más claro el concepto. ¿Listo? ¿Para qué? Para las señales reales. Entonces ahorita, por ejemplo, bueno, ahorita les muestro. ¿Listo? Entonces, dentro de las componentes, ¿sí? Entonces ya tienen fuente de corriente en corriente directa, corriente alterna, y lo mismo, diferentes comportamientos para la señal de corriente. Más adelante, ustedes pueden encontrar las fuentes de tensión o de corriente controladas. Es decir,
que dependen de otro nivel, de otra señal en el circuito. Estas se representan, las fuentes dependientes, las que acabamos de ver son fuentes independientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dependen de otro elemento en el circuito para proveer energía. En cambio, estas fuentes dependientes dependen de otra señal en el circuito. Entonces se representan de igual manera, pero en vez de un círculo, con un rombo. ¿Listo? Fuentes independientes y dependientes. Estas son las fuentes dependientes de tensión y la fuente dependiente de corriente. ¿Listo? Dentro de las componentes vamos a ver tres elementos, o vamos a utilizar el día de hoy tres elementos fundamentales, que son los elementos pasivos del circuito eléctrico, que son los componentes resistivos, inductivos y capacitivos. ¿Listo? Entonces, los resistivos son elementos que solo absorben energía, y los inductivos y capacitivos son elementos que pueden almacenar energía en un periodo de tiempo. Entonces, vamos acá a la base maestra en el grupo, vamos a seleccionar Basic, y en Basic vamos a encontrar diferentes elementos pasivos que vamos a utilizar en este software y pues a lo largo de nuestra carrera. En orden, pues vamos a encontrar relevantes, los interruptores pues son estos switches que tenemos para encender una luminaria o apagarla, ¿sí? Entonces tenemos conmutables, tenemos solo sí, hay diferentes tipos de interruptores acá, controlados por tiempo, etcétera. Tenemos transformadores, los transformadores son esos que ustedes ven por ejemplo por las calles en una estructura, ¿sí? En un soporte, entonces se encargan de reducir o elevar un nivel de tensión. Por ejemplo, cuando se genera la electricidad, se genera un nivel de tensión pues alto, pero con un transformador lo elevan estos niveles de tensión para que se pueda hacer la transmisión, para que llegue cerca al lugar donde nosotros estamos habitando, donde está la industria. Luego de tener estos niveles elevados de tensión, pues para que no haya tantas pérdidas, llega otro transformador, se reducen esos niveles de tensión y quedan los niveles adecuados para alimentar la carga en nuestros hogares. ¿Sí? Entonces con estos elementos, estos son símbolos de transformadores, ¿sí? Pero pues igual lo van a ver más adelante por ahí en cuarto o quinto semestre en conversión electromagnética y máquinas eléctricas. Listo, entonces tenemos también cargas, como las que les decía, no ideales, es decir, pues obviamente un simulador nunca va a tener una pérdida, siempre va a tener un comportamiento ideal. En la vida real, por ejemplo, una resistencia, una ducha es una resistencia, se calienta y ese efecto de calentamiento hace que se caliente el agua. Entonces son pérdidas también de energía. Los elementos en la vida real se recalientan, la temperatura afecta, ¿sí? La altura donde nosotros estemos, la presión. Entonces pues en la vida real los cálculos que nosotros hagamos teóricamente pues no van a ser los mismos que en la práctica. Hay que tener en cuenta pues estas condiciones ambientales también. Tenemos cargas, más adelante ustedes lo van a ver también en circuitos de corriente alterna y circuitos trifásicos. Cargas de naturaleza inductiva, capacitiva, cargas RLC, ¿sí? Que tienen un comportamiento o una configuración mixta, paralelas, serie. Listo, entonces más adelante. Pero las que nos interesan el día de hoy son las resistencias. Este es el símbolo de la resistencia. Listo, entonces pues más adelante ustedes lo van a ver. Por el momento, mientras empiecen con la teoría y demás, ustedes lo van a ver representado como una terminal con dos borneras y un rectángulo en la mitad, ¿sí? Sin símbolo, o sea, más o menos como esto de acá, pero sin las letras. ¿Sí? Ustedes van a trabajar eso a lo largo de este curso y de pronto iniciando corriente directa. ¿Listo? Entonces, de los elementos pasivos del circuito eléctrico tenemos la resistencia con este símbolo, el condensador. El condensador es un elemento que almacena energía. Y el inductor. Sí, el inductor lo pueden representar como un enrollamiento que simula una bobina. ¿Listo? Entonces,
La resistencia, un elemento que disipa solo potencia, y el condensador y el inductor o capacitor o bobina son elementos que almacenadores de energía. ¿Listo? Entonces vimos las fuentes independientes, las fuentes dependientes y los elementos pasivos del circuito eléctrico. Las fuentes independientes son las que brindan la energía necesaria para que estas componentes puedan funcionar. ¿Alguna pregunta? Si almacenan energía, por ejemplo, un condensador o los condensadores se utilizan para almacenar energía, por ejemplo, cuando se instala un panel solar, ¿sí? Se hace la conversión de corriente directa a corriente alterna y se almacena en banco de condensadores para que luego se pueda suministrar a la debida carga, ya sea una casa, ya sea, no sé, una edificación cualquiera. ¿Listo? Algún proyecto. Hasta ahí todos estamos. Tenemos los elementos pues no ideales, ya más adelante pues los veremos, que son los que les digo, tienen una afectación ya sea por las condiciones ambientales, por la operación, la exposición digamos a una señal. ¿Sí? Tenemos otros tipos de elementos, más adelante pues también los van a ver, por ejemplo el potenciómetro, es una resistencia variable que ustedes también pueden conseguir en donde venden todas las componentes aquí afuera, ¿sí? Entonces es un elemento que tiene una perilla y se gira para modular el valor de resistencia que ustedes deseen, y pues los venden de diferentes también potencias. ¿Listo? Entonces una pregunta, el capacitor y el inductor almacenan energía, ¿sí? Y la resistencia. la resistencia solo disipa la energía que le proveen, es un elemento pasivo, entonces pues uno asocia activo y pasivo, ¿no? Ya. Si la persona, digamos, o el elemento activo es el que le gusta proveer energía, ¿sí? Transmitir la energía, y el pasivo es el que pues recibe la energía que le está proporcionando el elemento activo. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Entonces pues acá ustedes ya después por su cuenta pueden empezar a explorar todas las componentes que pueden encontrar. Van a encontrar diodos, por ejemplo, transistores, que son elementos que van a utilizar en dispositivos semiconductores o en circuitos digitales más adelante. ¿Listo? Entonces pues ustedes mirarán qué necesidades tienen para diseñar sus propios circuitos. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar. Vamos a mirar rápidamente las otras pestañas. Bueno, acá en Place también podemos encontrar algunos submenús para cuantificar algunas variables que les decía. Entonces, tensión, corriente y potencia. Identificamos que esta cuantifica tensión porque tiene una V, ¿cierto? Que es la unidad de ¿qué? De la tensión, la A para la corriente, amperios, y la potencia en vatios. ¿Listo? Más abajo vamos a tener un menú donde vamos a colocar, por ejemplo, un punto. Este punto más adelante lo vamos a ver ahorita cuando estemos diseñando. Es muy importante, por ejemplo, para abrir un circuito, para conectar. Estos son conductores, cables, conectores globales. Por ejemplo, cuando es un circuito muy grande, nosotros podemos hacer subcircuitos, y con estos conectores podemos obviar, por ejemplo, una configuración o una organización de cables e introducirla dentro de un circuito, ¿sí? De forma jerárquica. Podemos adicionar comentarios, anotaciones gráficas, textos, y acá están los comandos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para las líneas, flechas, adicionar fotografías y demás. Este es un menú para microcontroladores también, pero no lo vamos a utilizar, ¿sí? Y el de simulación. Con el de simulación nosotros podemos diseñar, y luego para comprobar nuestros cálculos y demás, ejecutamos la simulación para obtener un valor de medición en pantalla de los equipos. Podemos realizar también diferentes análisis de simulación, ¿sí? Entonces si le damos clic acá en Simulate, Análisis,
podemos encontrar diferentes tipos de análisis que realiza el software. La simulación interactiva es la que se hace en tiempo real, la que vamos a hacer nosotros como si estuviéramos en una práctica. El punto de operación DC lo que hace también es cuantificar algunas variables que nosotros necesitemos, tensión, corriente, a través de alguno de los elementos. Estos mismos análisis pues son ya en corriente alterna, los elementos transitorios, que son comportamientos muy pequeños, en tiempos muy pequeños, que se realizan antes de que se estabilice una señal o después de que se estabilice una señal también. Hay diferentes análisis que pues más adelante van a conocer ustedes en diferentes cursos. Análisis en frecuencia, de ruido, análisis de Fourier, ¿sí? Análisis para la materia que se llama análisis de sistemas dinámicos, que es componente propedéutico de ustedes. Acá podemos encontrar algunos análisis que les puede ser de gran utilidad. Listo, entonces en esta misma pestaña de Simulate encontramos los instrumentos de medición, o también acá en la parte derecha de la pantalla. Listo, entonces tenemos el multímetro. El multímetro es un elemento que cumple múltiples funciones. En el laboratorio nosotros tenemos el multímetro Flux 179, el multímetro Flux 73, el Flux 289. Todos son elementos que tienen diferentes funciones, entre las cuales está medir tensión, medir corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, en corriente directa, en corriente alterna, entre otras funciones. Listo, entonces tenemos el generador de funciones, que es como una fuente que nos genera, como dice su nombre, una función, ya sea en corriente alterna, una función triangular, cuadrática, como los equipos que tenemos en el laboratorio, que es el generador de funciones GF232. Entonces también pueden ir anotando esos nombres para que ustedes busquen en la web los catálogos, las especificaciones técnicas de estos equipos y cómo utilizarlos en el laboratorio. Entonces, generalmente para nuestro nivel de introducción o circuitos se utiliza el Fluke 179, Fluke con K, Fluke 179, y el Fluke 73. ¿Listo? Esos son los dos equipos que ustedes van a empezar a utilizar. Flux 179, Flux 73. El Flux 73 es una versión más antigua del 179. Tiene menos funciones. Acá está, miren, el 73 y el 179 está acá. Listo, también tenemos el Flux 289. Es un equipo más robusto, cumple más funciones y tiene una mejor resolución y menor incertidumbre o error en las mediciones. Listo, entonces el generador de funciones 232 es este que está acá. Alimentamos nuestro circuito con esto. Es como, digamos, simular una fuente de corriente alterna, ¿sí? Nuestro enchufe en la casa toma corriente. Listo, entonces tenemos este generador de funciones. También en instrumentos tenemos un batímetro. El batímetro que se utiliza acá es el Chauvin Arnoux CA501. Bueno, se parece mucho a este, creo que no le atiné. Es que está muy viejito y no sale acá. Acá está. Es este. Es un elemento análogo, diferente a los otros que es digitales. Este elemento pues tiene como una agujita que se va a mover y nos va a medir la potencia de algún elemento en el circuito, ¿sí? Entonces este solo mide potencia activa o potencia positiva. Y esto es el batímetro Chauvin Arnoux francés CA405. ¿Listo? Y el otro elemento que vamos a utilizar acá en el simulador, el osciloscopio. Y en el osciloscopio nosotros tenemos el osciloscopio digital de
S1102E. Sí, es ese. Este de acá es el osciloscopio que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio y pues tiene múltiples funciones como medir tensión o pues ángulos de fase, algunas señales sinusoidales, cuadradas, triangulares, ¿sí? Nos permite visualizar la forma de onda que tiene cada señal. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Más adelante pues hay otros equipos que nos van a servir para diferentes análisis. Bode, el diagrama de Bode, analizadores de espectros electromagnéticos y demás. Este software tiene una ventaja y es que de los mismos fabricantes hay otros diseñadores de software que pueden, en donde se pueden hacer diferentes trabajos y cosimular con este software. Por ejemplo, de National Instruments. National Instruments es pues la empresa fabricante de este software. National Instruments, ¿sí? ¿Hace bien? ¿Se ocupa? Sí. De National Instruments, entonces se puede, por ejemplo, cosimular con LabVIEW. LabVIEW es un software donde podemos nosotros programar y crear nuevas componentes para adicionar a, por ejemplo, a Multisim, ¿sí? Entonces, esas componentes que nosotros agregamos se ven acá en Instruments, National Instruments LBIS o LabVIEW. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estas son componentes que se crearon en otro software que es LabVIEW y pues cumplen funciones más específicas para nuestros análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá un medidor de impedancias, un micrófono, un parlante, un analizador de señales, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues nosotros también con la debida programación podemos crear los propios equipos para simular en estos circuitos. ¿Listo? Bien, este software también puede hacer algunos cálculos matemáticos acá en postprocesador, ¿sí? Entonces vamos a, por ejemplo, encontrar dos señales y las vamos a sumar. Acá están las operaciones matemáticas, valor absoluto, funciones trigonométricas, funciones lógicas, promedio, estadísticas, funciones complejas y demás. ¿Listo? Entonces tenemos acá ya en la otra pestaña de transferencia otro software que cosimula con Multisim y es Ultiboard, ¿sí? Entonces este último software sirve para diseñar circuitos impresos programables. Entonces pues nosotros diseñamos en este y lo transferimos a Ultiboard y después de ahí los imprimimos en donde no se imprimen esos circuitos. Luego en el siguiente menú de herramientas podemos encontrar pues los menús de configuración de algunas componentes. Sí. Vamos a poder ver uno de los elementos que vamos a utilizar en muchos de nuestros cursos acá. Vamos a darle clic en View Breadboard. Y vamos a encontrar esta protoboard. Vale, una así sencilla cuesta como 10.000, 12.000 pesos. Hay unas más grandes de más puntos de conexión. Listo, entonces vamos al diseño. Vamos aquí en Tools. Debajo de Capture Screen, en View Breadboard. Le damos clic y pues se va a abrir acá. Tampoco sale. Listo, entonces en los software que están acá instalados no lo van a encontrar, pues deduzco yo, no sé, porque pues yo tengo la versión de educación o de Student Edition. Listo, entonces la que está instalada acá es la versión Pro, no me acuerdo cuál es. Sí, entonces como encuentran la versión que tienen instalada en Hub, About. Sí, entonces yo tengo Student Edition. De pronto hay algunas componentes extra o menos, ¿sí? Student.
Ah, bueno. Listo, entonces ustedes allá en sus casas entran a la página oficial de National Instruments y pues descargan el software. El instalador pesa como 753 megabytes y no se demora mucho en instalar. Sí, yo tengo la versión de educación, pues hay más versiones básicas, profesionales, y pues en la web también se consiguen los instaladores. Listo, entonces igualmente solo les iba a mostrar, acá podemos diseñar en 3D. Podemos diseñar en 3D nuestros circuitos y pues a la hora de energizar estos circuitos en el laboratorio pues va a ser muy práctico verlos antes de. Listo, entonces esta protoboard, les decía, cuesta como 12.000 pesos, una protoboard buena, pequeña, y hay más grandes pues más caras que tienen para mayores conexiones. Listo, entonces acá tenemos unos punticos, ¿sí? Unos puntos de conexión. Entonces de esta manera vertical todas van a estar conectadas, ¿sí? Todo esto es un mismo punto, listo, de forma vertical, así como la estamos viendo, y esta parte de acá de forma horizontal, todos estos de acá son un mismo punto, listo, o nodo. Entonces esta línea de acá es diferente de la 34, diferente de la 35, ¿sí? Diferente de las de acá abajo. Entonces yo coloco una resistencia, por ejemplo, acá en mi diseño. Vean el símbolo. Y si voy a mi protoboard, me va a aparecer con el símbolo de forma real. Si es un valor comercial, pues va a tener el código de colores. Este también es muy importante que se lo aprendan. El código de colores de las resistencias para que puedan reconocer qué valor tiene cada resistencia de carboncillo, que son estas. Selecciono mi componente y la voy a colocar acá, por ejemplo, en el circuito. Así es como ustedes lo van a colocar en la vida real. ¿Sí? ¿Sí se ve? Este punto de acá es diferente de este. Si quiero colocar, por ejemplo, otra resistencia en serie ahí, la coloco acá. ¿Sí? Y así después, por ejemplo, acá en este puedo alimentar con la fuente y acá pues cerrar el circuito. Lo voy a poner para que lo vean. Sale muy grande, pero igual. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo un circuito. De esta manera. ¿Listo? Entonces esta simbología representa este circuito que tenemos acá, ¿sí? Pues ustedes lo organizan mejor. ¿Listo? Ahí estamos. Voy a cerrar esto porque pues igual no lo tienen ahí. Bueno, de las otras pestañas pues no hay así como cosas relevantes, entonces pues vamos a empezar a hacer un diseño. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, que hemos visto las variables del circuito eléctrico, componentes del circuito eléctrico, elementos activos y pasivos, fuentes dependientes e independientes y algunos equipos de medición que vamos a utilizar acá en los laboratorios. ¿Listo? Bien.
Entonces vamos a empezar nuestros diseños. Vamos a diseñar un circuito alimentado en corriente directa. Listo, entonces vamos con control W o aquí en place component. Listo, entonces control W, accedemos a este menú. Vamos a la familia de las fuentes en corriente directa, DC Power, y vamos a colocarla como, entonces control W, selecciono la fuente y le doy OK o doble clic, la coloco y cuando ya la coloco vuelve a abrirse este recuadro y lo cierro. ¿Listo? Control W. Acá en los grupos vamos a seleccionar Source. En Source vamos a Power Source, vamos a DC Power, OK. ¿Listo? Tienen OK. Bien, OK, entonces control W, Source, Power Source, DC Power y OK, o doble clic sobre el nombre. ¿Listo? Antes de colocar la componente, nosotros la tenemos como con un imán en la punta del cursor, entonces podemos oprimir control R para rotar en sentido horario o control shift R para rotar en sentido antihorario. Control R de control rotación y control shift R para rotar en sentido antihorario. Listo, control shift, control R, control shift R. Listo, ahora para reflejar horizontal o verticalmente, Alt, la tecla alternar con X. No se va a notar, bueno, se nota un poquito. Voy a colocar otra componente que se note mejor. Control R para rotar. Control X para reflejar horizontalmente. ¿Sí ven cómo la reflejo? Eso es con Alt X. Y con Alt Y, o sea X por el eje X, reflejar horizontalmente, y Alt Y verticalmente. Miren la polaridad, como la reflejo horizontal y verticalmente. Listo, entonces luego de que tengo el elemento y ya lo roté, lo pego. Saben que corrompidos. Sí, entonces lo rotan. ¿Cómo lo pegan? Ustedes sabrán. ¿Listo? Todos estamos ahí con la componente. Entonces digamos yo tengo esta fuente, pero era una fuente DC, entonces le doy doble clic o le doy solo la selección y control M. Le doy acá en label, replace, y la voy a reemplazar por una fuente de tensión en corriente directa. Listo, entonces control M, seleccionando la componente obviamente, voy acá a label, replace, selecciono DC Power, doble clic y se me va a reemplazar por la componente que yo quiera. Por ejemplo, reemplacemos por, no sé, una referencia. Reemplacemos esto. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos, señor. Tengo mi fuente, lo selecciono, control M o propiedades, ¿sí? Entonces, si se me olvidó el atajo, entonces clic derecho, propiedades, o también doble clic, o también la selecciono, edition, propiedades, voy a label, reemplazar, y le doy doble clic al otro elemento por el cual yo deseo reemplazar. ¿Listo? Listo, bueno. Ya cuando coloco una componente puedo modificar sus parámetros dando doble clic. Entonces voy a por ejemplo cambiarle el nombre a vSource.
¿cierto? Entonces tensión de la fuente. Sí, ustedes colocan el nombre que quieran, entonces BS, B-Source. El nivel de tensión, 12 voltios, listo, dejemos 12 voltios. Si yo quiero poner, por ejemplo, 120 voltios, voy acá al menú o la pestaña de Value, ¿sí? Entonces coloco 120 y es el único valor que voy a modificar, porque ya los otros son valores que voy a modificar para análisis en corriente alterna. Listo, entonces vamos a dejar 120 voltios de corriente directa. ¿Listo? Sí, porque dejamos esa tensión, compañero. Compañero. Porque dejamos ese valor de tensión. ¿Listo? ¿Todos estamos? ¿Por qué fue que dejamos ese valor de tensión? Porque lo cambiamos. Listo, antes era 12, ahora lo cambiamos a 120. Luego vamos a insertar más componentes. Este es un elemento activo, una fuente de tensión independiente. Ahora vamos a insertar, control W, un elemento pasivo. Entonces vamos a colocar resistencias. Listo, entonces si quiero colocar más componentes puedo abrir muchas veces este cuadro o control C, control V, roto, control V, listo. Listo, ya tenemos entonces estas componentes y ahora para unir con un cable le doy clic en uno de los extremos del elemento y va a aparecer automáticamente este conductor y lo voy a unir al otro elemento. Listo, entonces uno los elementos. Una pregunta, ¿cómo se agregaron las resistencias? Control W, voy acá Group Basic, resistencia y lo mismo, doble clic o le doy clic y OK y la voy a colocar. Listo, entonces para unir solo le doy clic a uno de los extremos de una componente. Listo, entonces tengo la componente acá en el cursor. Para rotarla, control R o control shift R. Para reflejarla, alt Y o alt X. ¿Listo? Señor. Listo, entonces vamos a seleccionar una de las terminales, ¿cierto? Entonces voy por ejemplo acá a la fuente, le doy clic en un extremo y automáticamente sin dar clic se va a crear este conductor. Voy a cerrar en donde necesito cerrar, en clic en la otra bornera de la otra componente, por ejemplo acá le doy clic y ya se va a colocar el conductor. Porque me aparece rojo. Entonces, a muchos les aparece rojo porque pueden personalizar el espacio de trabajo. Le dan clic al espacio de trabajo, control M, propiedades, y acá en colors van a personalizar. Entonces yo por ejemplo acá tengo que mi conductor sea negro. ¿Listo? Pero por ejemplo yo quiero cambiarle el color a este conductor de acá. Voy y le doy clic derecho, Net Color, y selecciono pues el color que quiero. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Entonces para empezar a simular, por ejemplo este circuito, tenemos que tener una referencia. Siempre en este software simulador debemos tener una referencia. Entonces vamos a control W otra vez, acá donde dice Source, en Ground, vamos a colocar la tierra. ¿Listo? ¿Ya? ¿Todos están ahí o alguien se quedó?
Sí, la idea es que todos vayamos igual. Listo, entonces ya tengo mis valores. Ahora yo quiero modificar, entonces le doy doble clic o clic y control M y voy a modificar los valores de resistencia. Por ejemplo, acá voy a poner 2.2K. La K son unidades del sistema internacional, prefijos y sufijos, ¿sí? Que podemos utilizar en la ingeniería. Entonces la K va a simbolizar un 1000, entonces 2.2 va a ser igual a 2200. ¿Listo? Por ejemplo, acá voy a poner 1.5 kilo ohmios. Ohmios es la unidad de la resistencia, ¿listo? Así como la corriente, tensión, potencia, energía y carga tienen una unidad, la unidad de la resistencia es el ohmio y se simboliza con esta letra griega omega mayúscula. ¿Listo? Entonces miren acá el ohmio, entonces 1 kilo ohmio. ¿Listo? Para el condensador es el faradio. ¿Listo? Entonces el condensador, bueno, vamos a mirar estos. Bueno, ustedes ya tienen los símbolos ahí. Entonces el faradio es la unidad del condensador y se representa con la letra F mayúscula. Y el inductor, este de acá, entonces resistencia en ohmios, condensador en faradios, y el inductor está en henrios y se simboliza con la letra H mayúscula. ¿Listo? Entonces la unidad es el henrio, el faradio y el ohmio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? El henrio es la unidad de el inductor, de la inductancia. El faradio es la unidad de medición del condensador. Así como la resistencia se mide en ohmios, el condensador en faradios y el inductor en henrios. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? ¿Esa unidad siempre da microfaradios? Depende del valor del condensador. Puede ser microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Siempre es faradios, siempre es ohmios, siempre es henrios. Y pues independientemente de la aplicación que nosotros estemos realizando, se utiliza algún prefijo. Sí, algún prefijo. Normalmente sí son micro, nano y pico. A veces mili, también los henrios están milihenrios. ¿Listo? Listo, todos estamos ahí. Bien. Entonces colocamos nuestra referencia. La referencia va a simbolizar que este nodo de conexión, o sea, este nodo va a tener, este nodo lo voy a poner de otro color. El nodo lo voy a poner como un poquito más grisecito. Miren, todo esto es un mismo nodo. ¿Listo? Lo voy a poner blanco. Moradito. ¿Listo? Listo, entonces este nodo es un punto de conexión común entre la resistencia 4, la resistencia 3 y la fuente de alimentación. ¿Listo? Entonces este símbolo de tierra me va a simbolizar que este nodo va a ser mi referencia para realizar los cálculos en el circuito, es decir, va a tener una tensión de 0 voltios. ¿Listo? Entonces si yo mido el nivel de tensión de la fuente con respecto a la referencia, voy a tener que aquí va a haber 120 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Tengo mi circuito, ya está todo pues para energizar. Vamos a darle en F5 o ejecutar simulación. ¿Listo? La simulación se va a ejecutar acá, dice en tiempo real. Este es el tiempo que está transcurriendo desde que yo empecé a simular en mi diseño. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bien? Porque yo fui acá a las propiedades de la hoja, le di en wiring y seleccioné sí, el grosor. Entonces, por ejemplo 6.
Listo, cuando estamos ejecutando la simulación no se pueden realizar modificaciones, toca detenerla. Miren, por ejemplo acá voy a editar el color, no me aparece activo. Entonces voy a detener la simulación, cambio el color. ¿Qué? Doy clic derecho, control M, sin seleccionar ninguna componente. Control M para propiedades de la hoja, aquí en wiring. Y selecciono el ancho, acá dice white. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos ya ejecutaron la simulación? ¿Listo? Ya, simulamos. Pero entonces, ¿con qué fin simulamos? Pues con el fin de sustentar nuestros cálculos teóricos y comprobar que sí nos quedaron bien, y con el fin de... Deberían cerrar esa ventana, por favor. Y con el fin de ustedes llegar, digamos, con seguridad a energizar estos elementos en el laboratorio. ¿Con la seguridad de qué? De que la potencia o la corriente no va a superar la corriente nominal del equipo y no lo va a dañar. Tampoco va a quemar alguna componente o pues alguna de las fuentes, ¿listo? Todos los equipos, es por eso que les di los nombres de los equipos que más o menos van a utilizar ahorita, para que ustedes... ¿La qué? El diseño. Listo, nos dijo que ahí salía el 120 y ahí llegaban 0 voltios. ¿Cómo no hacen para saber si...? Listo, entonces vamos a hacer eso. Ustedes no me dejan, me presionan ahí. Listo, entonces vamos a colocar, por ejemplo, quitemos la tierra y ejecutemos la simulación. Sí, es que este es Student Edition. Listo, entonces normalmente en algunos circuitos muestra un error. Por ejemplo, a ver, voy a pensar en un error acá. ¿Y a qué hora tiene que llegar eso? Digamos, le dice ¿Qué? Ese es el tiempo transcurrido, ¿no? No Listo, ese es el tiempo transcurrido desde que se ejecuta la simulación. Listo, entonces por ejemplo acá yo hice un error. Entonces dice, un error ha sido encontrado, desea continuar de todas maneras. Entonces uno dice sí o no, o uno mismo lo corrige, ¿no? De pronto el software le ayuda a uno a corregir, a encontrar este error, pero es mejor uno encontrarlo. Listo, entonces... ¿Cómo no hace para saber si el software le dice si está bien o mal? Lo ejecuta y si no le sale nada acá. Acá salen todos los 100, entonces acá sale como el registro, entonces un error lo encontró, juepucha, entonces voy y energizo y pues acá no hay error de nada, ¿listo? No aparece error porque está bien. ¿Listo? ¿Todos van bien ahí o alguien necesita alguna explicación extra? ¿Listo? Entonces, bien. Ahora vamos a corroborar, vamos a instalar los equipos de medición cuando todos hagan silencio. ¿Listo? Vamos ahora a comprobar que nuestra fuente de tensión efectivamente tiene 120 voltios de tensión o diferencia de potencial o voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a Simulate en instrumentos o acá en la parte derecha vamos a seleccionar el multímetro. El multímetro tiene esta forma. ¿Listo? Entonces este es el símbolo que va a representar el multímetro que les mostré ahorita, el 179, el 73, ¿listo? Si le damos doble clic a nuestro multímetro, va a aparecer este menú, ¿listo? Entonces en el menú podemos seleccionar si vamos a medir corriente alterna o directa. ¿Vamos a medir qué? Directa, sí, entonces miren, una señal constante. ¿Vamos a medir tensión o corriente? Vamos a medir tensión, entonces seleccionamos la V, la corriente. ¿Quién va a medir corriente? Bueno, entonces ahorita vamos a medir corriente.
¿Listo? Entonces, la tensión, seleccionamos la unidad de tensión, ¿listo? Y acá en Settings podemos configurar la impedancia interna de estos equipos. Entonces, como les decía, los equipos en la vida real no son ideales, tienen un comportamiento que nos puede provocar alguna pérdida o algún error. Estos equipos se diseñan con la premisa de que pues a la hora de medir haya pocos errores, ¿listo? Entonces acá podemos configurar la resistencia interna, por ejemplo, cuando vamos a medir corriente. En el catálogo ustedes se acercan, buscan el catálogo y van a encontrar que hay una relación de impedancia interna en los equipos. Por ejemplo, el multímetro Flux 179 tiene una resistencia interna de 2 miliohmios, 2 ohmios o de 37 miliohmios, dependiendo de la escala en donde nosotros vayamos a medir. Ese equipo tiene un rango máximo de medición de corriente en miliamperios de 400 miliamperios y en amperios de 10 amperios. ¿Listo? Entonces no podemos superar esos valores nominales del equipo porque se pueden quemar los fusibles. Si acá uno daña un fusible, el fusible, creo que acá tengo uno. El fusible cuesta de un multímetro 25.000 pesos, pero si uno daña dos fusibles, este no es el del multímetro, es otro fusible, sí, entonces lo pueden pasar por ahí. ¿Cuánto cuesta? 25.000 pesos, pero la multa es que tienen que pagar dos, sí, entonces son 50.000 pesos y aproximadamente, ¿no? Hay descuento para estudiantes, pero igual los transportes, el tiempo que se pierde. Entonces la idea es que nosotros vayamos seguros a realizar nuestras mediciones por medio de los cálculos teóricos bien hechos y por medio del simulador. ¿Listo? Si nosotros vamos a hacer una medición ideal en el software, pues dejamos estos parámetros tal cual están, pero si vamos a hacer una simulación que se asemeje a la práctica real en el laboratorio, vamos al catálogo y modificamos. Si vamos a medir corriente, la resistencia interna del amperímetro, y si vamos a medir tensión, normalmente estos equipos tienen 10 megaohmios, una resistencia muy grande dentro del equipo para medir tensión. ¿Listo? Settings. ¿Dónde encuentro estos valores? En el catálogo del equipo que se encuentra en la web, en la página del fabricante, o acá en el laboratorio están impresos y se pueden solicitar con el carnet. ¿Cuándo dice qué? ¿Con cuáles estaríamos trabajando? Ahorita cuando vayamos a medir tensión vamos a trabajar con la resistencia de voltímetro. No, me refiero si el multímetro es el Flux 179. Entonces lo mismo. Este es ideal tal cual están los parámetros. Pero si yo quiero trabajar con uno en específico, voy al catálogo del equipo y entonces miro cuál es la resistencia interna, por ejemplo, para medir corriente en amperios del Flux 179, entonces 37 miliohmios, coloco acá. Pero si es el Flux 73 o 289, no va a tener esa misma resistencia interna, va a variar. ¿Listo? Entonces ustedes miran el catálogo, voy a medir con tal equipo, entonces colocan la resistencia acá. Solo si les piden los cálculos lo más aproximado a la medición real. ¿Listo? Entonces, sí, como lo vamos a hacer ideal ahorita, pues no vamos a modificar parámetros, igual vamos a hacer el contraste, acá está ideal. Entonces voy a rotar este equipo, lo voy a reflejar. Listo, entonces mi bornera negativa, como se pueden dar cuenta acá, miren, hay dos borneras, no están subrayadas, entonces lo que voy a hacer es conectar el menos o la bornera de tensión negativa. ¿Listo? En la bornera de tensión negativa de la fuente, y ya nos podemos dar cuenta acá, miren, que tengo conectada una de las puntas, ¿sí? El negativo en el negativo. ¿Listo? ¿Todos?
Listo, ahora vamos a conectar la terminal positiva pues en paralelo, es decir, vamos a compartir un mismo par de nodos para dos o más elementos. ¿Cómo hago para que quede inverso el Lo rota o lo refleja, ¿sí? Lo rota en sentido horario o lo refleja en sentido horizontal o vertical, con control R o con Alt X y Y. ¿Listo? Entonces ahora voy a conectar la terminal positiva y efectivamente acá ya tengo conectadas las dos puntas captadoras. ¿Listo? En el laboratorio la negra va a ser para la bornera negativa o común y la roja para... ¿sí? Entonces esas son las puntas captadoras. ¿Listo? Entonces eso que conectamos son las puntas del multímetro que tenemos acá. ¿Listo? La negra se coloca en el común y la roja en la terminal positiva. ¿Listo? De tensión o más adelante de corriente. ¿Listo? Sí, como para mantener una convención, allá nos dan en el laboratorio un multímetro, nos dan dos puntas que son estas puntas. ¿Sí? Probamos los equipos previamente y... ¿listo? ¿Qué? Sí. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Bien, entonces ahora vamos a comprobar. Listo, entonces ya configuramos. Es lo mismo, cuando ustedes van a energizar, ustedes tienen que revisar que el equipo esté configurado en la función que van a realizar. Si es corriente directa, tienen que tener el selector en medición de corriente directa o tensión en corriente directa. Listo, entonces ya verificamos todo, está bien conectado. Ahora sí, vamos a ejecutar la simulación. ¿Listo? Tenemos 120 voltios en la fuente con respecto a la referencia. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Es que yo vi control X, quítalo, Control X porque lo corta. Es Alt X. Alt. No control sino Alt. Listo, ahora voy a reemplazar mi fuente por una fuente de tensión en corriente alterna. Ya saben, clic derecho, propiedades, reemplazar, corriente alterna y pues voy a dejar los mismos parámetros acá. 120 voltios en valor RMS, 60 Hz. 60 Hz es la frecuencia de operación de la red en Colombia. Listo, entonces lo único que hacemos en el multímetro es configurar no en corriente directa, sino en corriente alterna. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Hay otra opción que es mucho más rápida, digamos, para no instalar el equipo de medición acá en el software, que son las puntas de prueba. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar esta punta de prueba, por ejemplo, de tensión acá arriba. Si no está ahí, está acá en Simulate, en Place, Place Proof. Seleccionamos tensión y vamos a pasarla por alguno de los nodos. ¿Sí? Entonces con doble clic también modificamos los parámetros. ¿Listo? Entonces esa punta lo que nos permite es que podemos visualizar las variables que nosotros queremos cuantificar en tiempo real. Por ejemplo acá la tensión, si ven, 120 voltios RMS, que son
root mean square, que es la raíz media de una señal sinusoidal pura. ¿Lo puedes decir otra vez? ¿Cómo así es? Ah, pero el tamaño de la letra. Yo puedo poner 20 ahí, por ejemplo. 12. Listo, entonces otra vez place, proof, voltage. Listo, entonces tengo mi punta captadora. Listo. Le doy a ejecutar a la simulación y acá nos podemos dar cuenta, miren que la tensión RMS es 120 voltios, pero hay una tensión que está variando entre menos 170 y 170 voltios. Listo, entonces ¿cómo sabemos cuál es ese valor? Resulta que los equipos de medición, que como el multímetro, miden una señal de tensión en valor RMS. Entonces, esta función que voy a anotar acá, esta es la función que nosotros vamos a encontrar en nuestra toma corriente. ¿Listo? 169 voltios coseno de 377T. ¿Listo? Esa es la señal de alimentación de nuestras casas. Entonces ese 377T, ¿qué significa? 2 pi por la frecuencia de operación de la red, que es ¿cuánto acá en Colombia? 60 Hz. ¿Listo? Entonces mírenlo acá, 377 aproximadamente. Si quiero saber cuál es el periodo de esa señal, solo hago el inverso de la frecuencia, 1 sobre 60, y tengo un periodo de 16,66667 milisegundos. Estos valores tienen que tenerlos muy claros toda la vida, porque pues es de cultura general de un eléctrico, ¿sí? Entonces, la velocidad angular de nuestra señal en la red en Colombia es 377 radianes por segundo, es decir, 2 pi por f, ¿sí? Entonces, sería por acá omega es igual a 2 pi por la frecuencia. ¿Listo? La frecuencia va a ser igual a 60 Hz. Entonces, por ejemplo, acá ya puedo reemplazar esto acá, ¿sí? Entonces, mi velocidad angular en omega va a ser 2 pi por la frecuencia y está en radianes por segundo. ¿Listo? Si yo quiero calcular el periodo, es 1 sobre la frecuencia, o también la frecuencia elevado a la menos 1. ¿Listo? Entonces, valor fundamental de frecuencia en Colombia, 60 Hz. Velocidad angular de nuestra señal, 377 radianes por segundo. ¿Cómo es la de Hertz? ¿Cuál es la? Hertz, y se escribe Hertz. ¿Listo? Velocidad angular está en radianes por segundo. Y el periodo está dado en segundos. ¿Listo? Entonces acá tenemos 60 Hz, 377 radianes por segundo y 16,67 milisegundos. O 16.6 por 10 a la menos 3, o 16.6 la m minúscula y la s de milisegundos. ¿Listo? O sea, puede ser 16.667 milisegundos, 16.667 por 10 a la menos 3. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta es la calculadora Texas Instruments CXCAS. En el mercado cuesta como 700.000 pesos en Panamericana, pero pues se consigue en San Andresito como en 400.000, 450.000. Este es un software que se descarga de la página oficial con la licencia que viene en la calculadora cuando se compra la calculadora. Listo, entonces esta es la señal que nosotros tenemos en el toma corriente, y de ahí los 169 voltios que tenemos acá. ¿Sí los ven acá oscilando? Sí, entonces la señal de alimentación sinusoidal va con un pico máximo de 169 voltios y en el segundo semiciclo llega hasta menos 169 y así se repite indefinidamente. ¿Listo?
¿Ese 120 de dónde sale? Pues cojo mi valor máximo de la señal, 169, y el equipo internamente lo va a dividir entre raíz de 2. Y entonces de ahí el valor RMS de la señal. Entonces en mi función sinusoidal, como en matemáticas tengo un valor pico, ¿sí? El valor pico pues eso es cálculo. Pero pues en electricidad con estos equipos de medición digitales, pues vamos a encontrarles un valor RMS de la señal. ¿Listo? Entonces vamos a tener, por ejemplo, que mi señal de alimentación en RMS son 120 voltios. Acá los tengo. ¿Listo? Una pregunta, ¿esa E qué significa? Esa E es exponencial. ¿Sí? Entonces es como si simbolizara un 10. ¿Sí? Entonces 10 a la menos 3, 10 a la 0. 10 a la 0, ¿cuánto da? 1, ¿cierto? Entonces 119.5 por 10 a la 0, 119.5. Pero si coloco acá 16.6 por 10 a la menos 3, miren que la coma la tenía acá. Entonces menos 3, 1, 2, 3. Acá quedó la coma, ¿sí? ¿Listo? Eso lo van a ver en física mecánica, física electromagnética y en toda la carrera. ¿Listo? ¿Puedes subir un poquito para ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces vamos a... Ahí el único valor que varía es el 169. En una función sinusoidal, pues tenemos el valor de amplitud, o sea, el valor pico es el 169 para la señal en Colombia, y el valor RMS medida con el multímetro va a ser 120 voltios. Eso lo van a ver más adelante. Root mean square es el valor medio de la señal, pero solo sobre raíz de 2 en señales sinusoidales periódicas. ¿Sí? Para una señal que no es sinusoidal, tienen otros procedimientos matemáticos para hallar el valor RMS de la señal. Listo, entonces el equipo me está proporcionando, miren acá, el valor RMS. Pero si yo quiero visualizar la señal que me está alimentando, ¿sí? Entonces voy a colocar un osciloscopio. Vamos aquí en los instrumentos y el osciloscopio Tektronix. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el osciloscopio. Sí, voy a quitar el multímetro de acá. Ya saben que da 120 voltios RMS. Este equipo, si le damos doble clic, va a ser muy similar al equipo que tenemos en el laboratorio. Un osciloscopio, ¿listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar el osciloscopio. Entonces vamos a seleccionar G o ground, lo vamos a colocar pues con la tierra del circuito, ground, listo. Y miren acá que apareció esta conexión en el osciloscopio. Ahora voy a conectar el canal 1 en paralelo, es decir, miren, este nodo es el común para este elemento y este nodo es común para este elemento y este elemento. ¿Listo? Miren acá apareció que ya está conectado mi canal 1 y mi referencia. Ahora vamos a ejecutar la simulación. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Que pues el osciloscopio, como tiene una interfaz que se creó en otro software y es muy similar a la real, pues hay que encenderlo acá donde dice power. ¿Listo? Ahora vamos a configurar manualmente nuestra señal. Entonces vamos a modificar los voltios por división, mírenla. Y esa es la señal que ustedes van a encontrar en la red. ¿Sí? Entonces ustedes cogen el osciloscopio y lo conectan allá en el toma corriente, van a tener esta señal. ¿Cómo lo modifico? Acá. Entonces para modificar la amplitud, es decir, hacia arriba y hacia abajo, entonces vamos a
esta bornera, colocamos el cursor ahí encima y con las flechas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Empezamos a modificar. Luego, si queremos modificar la escala, la sección horizontal, ¿sí? Lo mismo hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. Sin dar clic, solo ponemos el cursor sobre el elemento. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar dónde están los 169.7. ¿Listo? Listo, entonces vamos a verificar los valores que obtuvimos en el multímetro. Entonces vamos aquí donde dice Measure, seleccionamos el canal 1, vamos acá a Type y vamos a mirar frecuencia de operación, el periodo, ¿listo? Doble clic al osciloscopio, lo enciendo, ejecuto la simulación, luego voy acá al botón que dice Measure, ¿listo? Ya después de que haya modificado la amplitud, ¿sí? Por ejemplo ahí usted está mostrando muchos ciclos, entonces puede modificar el tiempo para que salga solo uno, ¿sí? Más o menos. Acá yo tengo un ciclo, miren. Listo, entonces ahora vamos a Measure, que son mediciones. Vamos a seleccionar el canal 1, porque el 2, el 3 y el 4 no están en operación. Los osciloscopios de acá tienen dos canales, el canal 1 y el canal 2 en los circuitos de electricidad. Y en el laboratorio de alta tensión hay un osciloscopio con 4 canales. Listo, entonces Measure. Yo le puse acá single sequency para que no pues se estabilizara la señal. Entonces voy a mirar frecuencia, lo que les decía, 60 Hz. El periodo 16,6 milisegundos. Este es un valor promedio. El valor pico a pico, entonces ¿cómo así pico a pico? Desde acá arriba hasta aquí abajo, entonces sería 169 más 169 aproximadamente 338, ¿sí lo vieron acá? Valor pico a pico. El valor pico es desde el valor máximo o valor mínimo hasta la mitad. Entonces vamos a buscar el valor pico acá. Bueno, el ciclo RMS, miren, 120 voltios. El valor pico mínimo, 169 negativo. Y el valor pico máximo, 169, ¿sí? Entonces ya vimos de dónde salieron esos valores de amplitud, que el equipo no va a medir en amplitud, sino en valores RMS, ¿listo? Si yo tengo mi señal y le doy en AutoSet, pues automáticamente va a encontrar los valores óptimos para mostrar la señal en pantalla. Igual yo lo tengo que aprender a hacer manual. Acá está. Listo, entonces... Entonces mi señal va a estar yendo como por decir acá. Empieza aquí, un ejemplo. ¿Sí? Entonces va tomando un valor negativo, negativo hasta que llega a 169 negativo. Y empieza a subir hasta que llega a 0 y luego vuelve a llegar a 169. ¿Sí? Entonces lo que hace el equipo de medición es tomar un valor RMS. ¿Sí? Entonces es coger la amplitud de la señal, 169, y lo divide internamente en raíz de 2 o hace unos cálculos correspondientes a ese proceso matemático. ¿Listo? Entonces ya vimos el osciloscopio. ¿Listo? Este equipo es muy chévere. Tienen que mirar todas las funciones que tienen acá. ¿Sí? Entonces funciones de medición, por ejemplo, si yo quiero conectar otro canal. Si yo quiero conectar otro canal, por ejemplo el canal 2, tengo que tener en cuenta que el osciloscopio solo puede tener una referencia.
¿Sí? Entonces como ya tengo la referencia acá, el otro elemento que yo vaya a medir tiene que tener, por ejemplo, la misma referencia, o sea, tener este mismo nodo en común. Entonces, por ejemplo, voy a colocar, bueno, ahí, la referencia donde estaba, y buscar un elemento que tenga, digamos, este nodo en común, por ejemplo, puede ser este. ¿Sí? Entonces voy a medir acá con el otro canal. Esta parte de acá. Listo, entonces miren, el nodo en común de este elemento es la referencia, ¿cierto? Entonces lo comparte la resistencia y la fuente. Y el otro canal lo voy a colocar en el otro extremo del elemento. Listo, entonces ahora voy a ejecutar la simulación. Y ya voy a tener dos señales activadas ahí, ¿cierto? Entonces la amarilla es la señal de la fuente. Y la azul es la señal de la resistencia, la tensión en la resistencia. Listo, entonces con este equipo yo qué medidas puedo encontrar: valor pico a pico, valor RMS, frecuencia de operación, periodo. ¿Listo? ¿Y qué estoy midiendo ahí con el osciloscopio? ¿Tensión o corriente? Tensión, exactamente, tensión. Estamos midiendo tensión. ¿Listo? Con este equipo podemos realizar mediciones de corriente, pero de forma indirecta. ¿Listo? Entonces voy a retirar el equipo y ahora vamos a medir corriente en una parte del circuito. ¿Listo? Entonces vamos a oprimir control J y va a aparecer este puntico, mírenlo acá. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Control J otra vez, lo voy a colocar aquí. Para medir corriente debemos instalar el equipo de medición no en paralelo como la tensión, sino en serie con los elementos. Entonces voy a medir la corriente que está pasando a través de la fuente, de la resistencia y de la resistencia 2. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma en estos tres elementos, ya que se encuentran en serie, ¿sí? Entonces, característica de los circuitos en serie: comparten la misma corriente, y de los circuitos en paralelo comparten la misma diferencia de potencial. ¿Listo? Entonces, por eso ahorita, digamos, este elemento y este elemento tienen la misma tensión, ¿sí? Entonces vamos a comprobarlo. La tensión de estos dos elementos va a ser de la resistencia 3 de 18,9 y de la resistencia 4 igual. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Si están en serie, pues la corriente a través de estos elementos va a ser la misma. ¿Listo? Entonces coloqué mi control J, coloqué los punticos, seleccioné mi segmento en la mitad y con suprimir o clic derecho y eliminar, abrí el circuito. ¿Listo? Entonces para hacer esto hay que desenergizar nuestras fuentes, corroborar que no haya pues diferencia de potencial en la señal de alimentación. Se pueden electrocutar. Con 25 miliamperios uno es propenso a sufrir una desfibrilación ventricular, es decir, puede tener un paro cardíaco, ¿sí? Más de 25 miliamperios ya puede sufrir riesgos mortales. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta, una corriente muy pequeñita nos puede pues provocar algún riesgo. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el multímetro. Vamos a instalar las puntas de medición. ¿Listo? Entonces, de mayor diferencia de potencial, es decir, el más viene... ¿Cómo le quito cómo hago el espacio? Ya puse los puntos. Selecciona el segmento de la mitad, le da clic y lo suprime. No, solo un clic. ¿Listo? Entonces... luego ahora voy a colocar mi otra bornera. Listo, entonces ya coloqué mis puntas, está en serie, miren, la misma corriente va a pasar por estos tres elementos y por el amperímetro. Entonces, como estamos en corriente alterna, listo, entonces vamos a colocar esto en corriente directa. La fuente, clic, doble clic, reemplazar por fuente de tensión en corriente directa. Listo, los mismos 120 voltios.
Configuramos nuestro equipo de medición, amperios, corriente directa y en settings, lo que les decía, si vamos a medir corriente, tenemos que configurar, ir al catálogo del equipo y configurar la resistencia interna de los equipos de medición. Listo, acá lo vamos a dejar de forma ideal. Ustedes mirarán los catálogos y vamos a simular. Entonces la corriente a través del circuito de estos tres elementos de la fuente es de 31,75 miliamperios. Listo, es una corriente muy pequeña, pero nos puede matar. ¿Listo? Entonces miren el equipo, amperios, corriente directa y en serie con los elementos. ¿Listo? Entonces la corriente que está circulando acá Sigue por el interior. Si no mayor 31, ¿qué pasa? depende del equipo de medición. ¿Listo? Yo digamos, de pronto a algunos les dio valores diferentes, tengan en cuenta modificar estos valores para que les den lo mismo. 1 kilo ohmio, 2.2, 1.5 y 1. Entre más grande sea la resistencia, menor corriente va a pasar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo modifico este valor de resistencia no de 1 kilo sino a 1 ohmio, por ejemplo, y le voy a ejecutar, la corriente aumentó. ¿Listo? La resistencia es un elemento pasivo que se opone al paso de la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo otra vez como estaba. ¿Listo? Entonces esta corriente que está circulando acá va a ser la misma para estos tres elementos. ¿Estamos? ¿Listo? Pero digamos si yo hubiera colocado el equipo al revés, en corriente directa, sucede que en pantalla va a aparecer una corriente negativa. ¿Sí? Es decir, el sentido de la corriente no vendría en este sentido, sino en este sentido, según el equipo de medición. ¿Sí? Entonces lo ideal es que acá dé un valor positivo, lo que quiere decir que la corriente sí está transitando en este sentido. ¿Sí? Eso solo pasa en corriente directa, pero cuando colocamos una medición en corriente alterna, como la señal está variando en el semiciclo positivo y negativo, pues la señal siempre va a ser positiva. ¿Listo? Entonces vamos a modificar ahora la fuente por corriente alterna. Reemplazar acá, corriente alterna, modificamos el equipo de medición en corriente alterna y ejecutamos. Listo, en corriente alterna vamos a tener una magnitud RMS, pero como es alterna, la corriente también va a ser una función sinusoidal. Listo, entonces pues ya que no queda tiempo les voy a mostrar un último análisis. Listo, entonces sería, tengo esta corriente 31, ¿sí? Bueno, la flecha, entonces coloqué, pauso la simulación, le doy control shift L, me sale este punto, estiro, sale una línea, o sea, control shift L de línea, clic derecho y lo doy acá en arrow, target, objetivo, y me sale la flecha. El texto lo hice con control alt A y puedo escribir un texto cualquiera. ¿Listo? Control shift L de line para la línea, control shift line, clic derecho, arrow, o sea flecha, y objetivo. ¿Listo? Si la quiero pues dar la vuelta a lo mismo, la roto, la reflejo. Entonces miren, tengo 31,579 miliamperios, a la menos 3. Entonces si yo elevo esa corriente al cuadrado por el valor, por ejemplo, de esta resistencia 2200, voy a tener el valor de potencia. ¿Listo? Entonces miren acá,
Teniendo yo el valor de la magnitud de la corriente, el valor RMS, es decir, 31,579 miliamperios, si yo elevo ese valor de corriente, eso lo van a ver más adelante con la ley de Ohm, la ley de Watt, ¿sí? Entonces van a ver cómo calcular tensión, corriente y resistencia a partir de dos parámetros, lo mismo potencia con la corriente y la tensión, o pues de esta forma, que es mezclar la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces tenemos una potencia de 2,19 vatios, que es la que calculé acá, ¿sí la vieron? Si yo quiero calcular pues la de 1 kilo ohmio, cojo ese valor de corriente y lo multiplico por 1 kilo ohmio, entonces me daría 997 milis, vamos a comprobar, 997 milivatios, ¿listo? Entonces ahí ya tengo mi valor de potencia. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando vayamos a energizar nuestro circuito y tengamos que comprar las componentes, pues revisamos teóricamente que la corriente no supere la corriente nominal del elemento y que la potencia sea óptima para energizar. Por ejemplo, hay resistencias de 1 vatio, ¿sí? Si yo coloco una resistencia de 1 vatio acá, se quema, lo supera casi en 200% ahí, ¿sí? Entonces pues hay que mirar la potencia. Exactamente, la resistencia, la fuente, el condensador, el inductor. La resistencia se da en vatios, pero más adelante los elementos almacenadores de energía se van a dar cuenta que no son vatios sino voltamperios reactivos. ¿Listo? Hay un canal en donde subimos, pues con unos compañeros subíamos algunos tutoriales de este software, de MATLAB, de ETAP y algunos cálculos teóricos. Es este canal que está acá, YouTube, Electricity Project. ¿Sí? Entonces ahí está, por ejemplo, en listas de reproducción. Electricity Project UD, entonces por ejemplo está acá en listas de reproducción. Sí, entonces lo que hay en el canal, por ejemplo acá. Algunos programas en MATLAB, software como MATLAB, ETAP, Multisim y pues la lista de reproducción. Entonces, cómo simular en Multisim. Listo, entonces tenemos cómo medir corriente, puntas de prueba, cómo utilizarlo, crear un diseño, medir tensión, corriente, potencia, usar el osciloscopio, ¿sí? Y análisis transitorios. Entonces pues es una forma muy básica también de, por medio de su trabajo autónomo, recurrir a buscar las herramientas necesarias. ¿Listo? ¿Está en inglés o en español? Es mejor en inglés, sí, pero usted lo puede instalar en español también. No, pero los códigos los tiene. Los códigos son en inglés, de MATLAB. ¿Sí? Estos software como son internacionales, pues se me había olvidado. Sí, manejan pues una programación en inglés. Igual es muy importante que aprendan inglés desde ahorita, porque obviamente si ustedes quieren progresar no solo a nivel nacional sino internacional, un segundo idioma es ahorita necesario para cualquier trabajo. ¿Listo? Entonces el canal pues ahí se los dejo. Hay profesores que ayudan acá, por ejemplo la profesora Jacqueline nos colabora con la teoría y algunos otros docentes del proyecto curricular, y también pueden revisar este grupo de investigación. Es un grupo de investigación en el que yo estoy inscrito y trabajo, que es el grupo de investigación de sistemas de potencia de la Universidad Distrital, y podemos encontrar las aulas virtuales de introducción a la electricidad que están en construcción, circuitos 1, 2, 3, medidas eléctricas y redes eléctricas. Entonces por ejemplo, circuitos 1. El aula virtual de circuitos 1 tiene un contenido programático que se basa en el contenido que nosotros aprendemos acá en la universidad. Entonces, elementos activos, la resistencia. Lo que acabamos de ver, ¿sí? Miren una resistencia caminando. Así como cuando camina la resistencia. El código de colores, simbología, ¿sí? Entonces, grupo de investigación de sistemas de potencia de la Universidad Distrital, HISPUT. ¿Sí? Entonces acá está HISPUT. ¿Listo? ¿Ya todos firmaron la asistencia?